La transformada Z se parece mucho a la transformación de Laplace y de hecho sería como la versión discreta para esta transformación de Laplace que he escrito en esta ecuación que está acá. La transformada Z entonces va a cambiar una señal en el dominio de las muestras o del tiempo muestral a un dominio donde está expresado en términos de las bases o de la exponencial, que en el caso de los sistemas discretos se refiere como un término Z a la n. En el caso del dominio del tiempo, las exponenciales, que están por acá, aquí tengo el tiempo, van a ser funciones que van a decaer constantemente en términos de tiempo o van a subir, y lo que pasa con la función exponencial es que de hecho son las soluciones homogéneas de todos los sistemas que observamos en el caso del dominio de continuo. En el caso del dominio discreto, una solución homogénea, si planteamos un sistema discreto, y de n más a y de n menos 1, sistema sencillo, es igual a x de n. La solución homogénea y h de n la planteo como un término a por lambda a la n, y esa tendría que ser la solución que va a hacer que sea 0 todo el tiempo muestral y que sea entonces la solución homogénea de mi sistema. Cambiando un poco las nomenclaturas, entonces yo pongo aquí el valor de z a la n, y entonces es z a la n la función homogénea de mi sistema, que me da soluciones a las partes homogéneas de los sistemas. Tomando un poco la forma de cómo convertir del dominio continuo al dominio discreto, entonces voy a construir la transformada z, esta variable, como una integral. La puedo ver como una sumatoria. La sumatoria desde el índice que va, como esta es la diferencial del tiempo, entonces necesito el índice de las muestras, n de menos infinito hasta el infinito, de la función evaluada en las muestras por la función que es la función homogénea que tengo por aquí, que sería z a la menos n, haciendo uso de este término, signo que tengo por acá. Entonces, la transformada z la puedo escribir así para una función cualquiera. Al igual que la transformada de Laplace, existe la forma, o sea, la relación de los valores de z y las regiones de convergencia para hacer que la transformada de z sea una variable evaluada y no sea simplemente o algo que tienda al infinito. Esta es la definición de la transformada z. Entonces es la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de la función que multiplica a términos z a la menos n que están evaluados. Al igual que hace rato, voy a evaluar distintas formas de señales base para construir con ellas su transformada z. Y entonces puedo empezar con una señal que esté finita en el tiempo. Puedo decir, o finita en las muestras, que mi señal x de n es igual a un conjunto de valores, por ejemplo 1, 2, 3, 2, 1, que sería una señal en el tiempo. Entonces esa señal, si yo no pongo ningún índice, sé que este término n igual a 0, y entonces sería una señal así. Todos los demás valores de muestra van a valer 0, de n, y entonces puedo encontrar ahora su transformada z. La transformada z de esta función x de z, la escribo otra vez, entonces sería, o mejor dicho, lo desarrollo para tener estos términos evaluados. Sería, empieza en el término infinito más hasta un cierto valor de n, x de menos n por z a la n, más x de menos n más 1 por z a la menos n más, a la n menos 1. O sea, estoy bajando el iterador, más x en 0 por z a la 0 más x en 1, me faltan unos puntos suspensivos, x en 1 por z a la menos 1 más x en 2 por z a la menos 2, etcétera, 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 etcétera. Entonces tengo un infinito de valores aquí, que son los términos que voy a estar sumando. Como mi señal es una señal finita, todos estos valores de las x valen 0, y a partir de aquí, o del índice 0, hasta el índice 0, 1, 2, 3, 4, hasta el índice 4 tengo valores que son distintos de 0 para la función,
y los demás valores van a valer 0. Entonces, la transformada z de esta señal sería x evaluada en 0, x en 0, por z a la 0, más x evaluada en 1, por z a la menos 1, más x en 2, z a la menos 2, más x en 3, por z a la menos 3, índice 0, 1, 2, 3, 4, más x en 4, por z a la menos 4. Puedo cambiar ahora por los valores de las x, entonces este va a ser 1, y z a la 0, pues es simplemente 1. Más x en 1 es 2, 2, x en 3 es 3, x en 2 es 2, este es 1, este es 2, este es 3, este es 2, y este finalmente es el valor de 1. Y entonces, agrupándolo, la transformada z será 1 más 2z a la menos 1 más 3z a la menos 2 más 2z a la menos 3 más aquí fue z a la menos 4 más z a la menos 4, siendo entonces esta última forma la transformada z de mi función que está definida por estos 5 puntos que están ubicados por acá. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de señal, 5 puntos de función que tengo por acá. Existen valores para esta función, entonces para los cuales esta x de z se va al infinito, y esos valores son los valores de 0. Si la variable z vale 0, entonces hará que este término o cualquiera de estos se vuelva infinito, y por lo tanto el término z no puede incluir la región de convergencia, o sea, todos los valores de z que hacen que el número esté acotado son todos, excepto el valor de z igual a 0. Entonces, la región de convergencia es todo z, excepto el valor de 0. El valor de 0 no pertenece a esta función de transformación que tengo acá. Y al igual que lo hice con las funciones en el dominio del tiempo, entonces puedo ir evaluando distintas señales particulares para ver cómo son las formas de su transformada z. Aquí no tengo tiempo, aquí tengo muestras, entonces tengo mi dominio de muestras y tengo mi dominio z. La primera va a ser entonces la delta de n. Entonces, la delta de n, quiero encontrar su transformada z, o sea, lo que hago es el valor de la transformada z de delta de n, y esto sería igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta infinito de x de n, o en este caso delta de n, por z a la menos z. En este caso pasa exactamente lo mismo que teníamos acá, entonces todos los valores de la señal delta de n son 0, excepto el valor de n igual a 0, y por lo tanto esta sumatoria, que era una sumatoria infinita, la acoto o la limito únicamente a los valores al valor de n igual a 0. Entonces, esta función va a ser igual a delta evaluada en 0 por z a la menos 0, y esto es igual a 1, porque este es 1 y esto es igual a 1. Entonces, en el dominio del tiempo tengo delta de n, en el dominio de z tengo 1, y en este caso su región de convergencia es todo el plano z. Lo llamo plano porque también, al igual que el exponente de s en Laplace, z está definida para los números complejos. Vamos a definir una segunda, entonces tengo mi señal u de n, es una señal que va
0, 0, 0, 0, sería 1, 1, 1, 1, 1, así sigue de n. Entonces, si yo calculo la transformada z de u de n, es igual a la sumatoria, y en este caso, esta u de n va a acotar entonces mi sumatoria, los valores van desde 0 hasta el infinito, porque los valores negativos de la función valen 0, y multiplicados por cualquier cosa va a ser 0, y en el caso de la u de n, los valores que están a la derecha, es decir, donde vale la función, valen 1, que multiplican al término simplemente menos z a la menos n, que está ubicado por acá. Reescribo esta forma como la sumatoria desde n igual desde 0 hasta el infinito de z a la menos 1 por elevado a la n. Lo escribo así para poder utilizar entonces la propiedad de la sumatoria geométrica. Yo sé que el valor de n igual a 0 hasta n, así, de alfa a la n va a ser igual a 1 menos alfa a la n más 1 entre 1 menos alfa, y puedo ocupar entonces esta definición para ver a dónde es que converge, o sea, a qué valor va a llegar esta transformación de z que tengo por acá. Yo sé que si el valor, o sabemos que el límite cuando n tiende al infinito, depende entonces del valor de alfa. Si el valor de alfa es menor a 1, entonces la sumatoria va a ir convergiendo, es decir, si yo tengo fracciones que se vuelven cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas y más pequeñas, la sumatoria va a converger a un número. Por el contrario, si este término que está acá es mayor que 1, es decir, tengo un número que es un poquito más grande que 1, entonces al sumar potencias de ese número, que es finalmente lo que estoy diciendo acá, va a llegar al infinito. Entonces, eso limita a cuáles son los valores que debo poder utilizar en z para poder llegar a una convergencia de esta función que está por acá. Si converge, que es el caso que voy a evaluar, entonces si converge, el término, el valor de n, esta función evaluada en n al infinito queda como 1 entre 1 menos z a la menos 1, porque alfa es justamente este valor que está ubicado por acá. La convergencia, vamos a definir la convergencia. Entonces, para que ese término converja, el valor de z a la menos 1 tiene que ser, valor absoluto, z a la menos 1, tiene que ser menor a 1. Reescribiéndola, entonces esto es 1 sobre z, y para poder dejar de este lado z, entonces multiplico arriba y abajo por z, entonces el absoluto de z tiene que ser mayor a 1, y esto es lo que define a la región de convergencia para este escalón que está ubicado acá. He hablado un poco del plano z, pero el plano z es una función o es un plano que es complejo, donde tengo entonces en el plano z es una variable compleja, por lo tanto tiene parte real, tiene parte imaginaria, y lo que dice esta definición de región de convergencia es que el valor absoluto de z tiene que ser mayor a 1. Si z fuera únicamente real, los absolutos de z son este que vale 1, este que vale menos 1, y serían entonces regiones que están por fuera, en absoluto, que es lo que dice, de estas dos partes que están por acá. Entonces sería este y sería este. Pero como z es un número complejo, entonces si me paro en estas posiciones, esto es j y esto es menos j, también estos que están acá son en absoluto mayores a 1, y por lo tanto también estos formarían parte de mi región de convergencia que está ubicada por acá. Además, como z es un número complejo, significa que todos los números o combinaciones reales e imaginarias de z cuya magnitud sea mayor que 1 cumplen con este requisito. O sea que todos los números, porque z es un vector, que tienen el radio de 1, que sería esta posición de acá, y todos estos que están acá, toda esta definición del círculo unitario que tengo acá, cumple con una magnitud de 1, y por lo tanto la región de convergencia de esta transformada z es todo el exterior del círculo unitario que acabo de dibujar. A diferencia de la transformada de Laplace,
En el caso de la transformada Z, las regiones de convergencia son formas circulares exteriores o interiores de círculos que definen entonces aquellos valores para los cuales esta sumatoria de fracciones o esta suma geométrica va a converger en un cierto valor. Déjenme anotar finalmente esta transformación completa. Con eso nos despedimos. Entonces, la función U de n tiene una transformada z que se conoce como 1 entre 1 menos z a la menos 1 y su región de convergencia es los valores absolutos de z mayores a 1. Es decir, esta es la función, esto sería x de z y esta es su región de convergencia que es el exterior del círculo unitario, para el caso del escalón, esto por aquí.